la posición de esta empresa. Ya inicia Línea Directa, un programa de análisis de opinión de los diversos temas del acontecer nacional e internacional, con los protagonistas de la noticia. Objetividad y credibilidad es Línea Directa, por cada continente, la verdad por encima de todo. Una producción de la Asociación Panameña para el Desarrollo Integral de la Comunicación Social, APADICOS, bajo la conducción del periodista panameño Toribio Díaz. Ya estamos con Línea Directa. Panamá está creciendo. Es la primera vez que vas a votar y no sabes a dónde te corresponde ir. Ingresa a verificate.te.gov.pa o descarga la app Verifícate 24 para confirmar tu centro y mesa de votación. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Ya viene la fiesta. Vete preparando. Raya, ciudad o campo. Verifícate. Conoce tu centro, mesa de votación y las propuestas de los candidatos en verificate.te.gov.pa o descargando el app Verifícate 24. Claro, vaya a estar bien informada, porque no pongas cuento. Verifícate. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Muy buenas tardes, Panamá. Les saluda a su amigo y servidor Toribio Díaz en una edición más de su programa Línea Directa, hoy lunes 22 de abril del año 2024, iniciando una nueva semana en controles don Ricky Bermúdez, dándonos el soporte técnico, y todos ustedes pueden estar en sintonía de su programa Línea Directa, como ya mencionaba. Fin de semana de muchos accidentes de tránsito, nos llegó el reporte. Lamentable, las estadísticas están en aumento. Solamente este fin de semana se reportaron 8.545 infracciones al reglamento del tránsito, donde las sanciones más recurrentes lamentablemente se dieron con desatender señales, con 1.686, luego la velocidad, 1.338 infracciones por este rubro, y por estado de embriaguez comprobada al volante, 105. Podríamos quedarnos toda la tarde de hablar de esta situación, pero estos son los datos que nos están reportando la Autoridad de Tránsito y la Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito. Se dieron 6 víctimas fatales también este fin de semana, muy lamentable, un vuelco en Chiriquí, en la comarca Nuevo Buglé, atropello y fuga en Boca del Toro, en Quebrada Nigua, un atropello frente a Electra de los Aguas en Panamá Norte, y una colisión en Veragua frente a la Delta de los Algarrobos, donde dejó lamentablemente 3 víctimas fatales. El llamado que siempre hacemos aquí: respeto a las normas de tránsito y sobre todo a manejarnos con la precaución debida. Día Internacional de la Tierra. Ya se nos conectó también Hansa Hay. Buenas tardes, Hansa. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Toribio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, vamos a tener un programa muy interesante en el día de hoy, en el marco del Día Internacional de la Tierra. Vamos a tener como invitado al doctor Edgardo Garrido Pérez, que vamos a hablar de uno de los proyectos que se están realizando en la isla de Coiba. Pero para ello quisiera hacer un poco antecedente. Buenas tardes, doctor. ¿Nos escucha? Vamos haciendo los ajustes pertinentes, Hansa. Estábamos hablando un poco de los accidentes de tránsito de este fin de semana. 8.500 infracciones al reglamento que se dieron este fin de semana y 6 víctimas fatales. Mucho que hablar sobre esta materia. Ya me dicen controles que ya tenemos audio con el doctor Garrido. Buenas tardes, doctor. Bienvenido a Línea Directa. ¿Cómo está? Panamá lo escucha. Muy buenas tardes y gracias por la entrevista. Estoy para servirles. Doctor, Día Internacional de la Tierra. Mucho estamos conmemorando, mucho vemos con preocupación cómo nuestro ecosistema ha venido
en un deterioro producto del cambio climático, y ese cambio climático por falta de una visión responsable en la conservación de los recursos naturales. Pero usted tiene un proyecto muy interesante en la isla de Coiba, me comenta, y quisiera que hablara en el marco de esta emblemática fecha, cuál es ese proyecto y que nos dé un poco de antecedentes sobre esta fecha tan importante que conmemoramos a nivel mundial. Wow, comenzaré por lo último, los antecedentes. Los que nacimos en el año de 1970, nacimos en el año en que se conmemoró el primer día de la Tierra. Con el tiempo, las Naciones Unidas, que fue la que estableció esta fecha, tuvo la buena decisión de aceptar la propuesta de los pueblos indígenas del continente americano y a partir de un X momento empezó a denominarse Día Mundial de la Madre. Es correcto considerar la Tierra como una madre porque todos los materiales de lo que está hecha la piel, todo aquello de lo que estamos hechos nosotros, proviene de la Tierra, los minerales de nuestros huesos, calcio, todos los materiales que componen nuestras proteínas, todo proviene de la Tierra, así que es correcto considerarla una madre. También es común decir que el agua que bebemos es algo así como la leche de la madre tierra y que por lo tanto todos los seres vivos que estamos aquí somos hermanos. Es apropiado, es pertinente, pero además de eso, los ecólogos sabemos que es correcto. Sin ese agua no podemos vivir, ni nosotros ni nadie. Igual que con la leche materna. Entonces, pasando ahora a la gentil pregunta que usted me ha hecho sobre las investigaciones en Coiba, tenemos información esperanzadora. Sucede que en Panamá estamos padeciendo una pérdida neta de cobertura boscosa, es decir, un aumento del calor porque ya no tenemos bosques que nos hagan la vida más fresca en las ciudades y en el campo. Estamos perdiendo calidad de nuestros alimentos y ahora se está pagando mucho dinero. Por ejemplo, en provincias que otrora fueron el granero de la República, como Chiriquí, gastando en fertilizantes, en agroquímicos de toda índole, se pierde mucha plata. ¿Por qué las tierras están cansadas? Bueno, en Coiba las tierras están en un proceso de recuperación tanto de la cobertura forestal como de la calidad de la tierra. Eso se ha reflejado, de acuerdo con las investigaciones que he desarrollado hasta el momento, en una buenísima recuperación de la biomasa en pie de la selva. Una selva con mayor biomasa tiene mejores raíces abajo en la tierra y por lo tanto retiene mejor el suelo, aporta nutrientes cerrando los ciclos biogeoquímicos y por lo tanto fertiliza la tierra. También evita mejor la pérdida de tierra por erosión y cuando se pierde la tierra, después ¿dónde vamos a sembrar? Es decir, la recuperación de la productividad de la tierra llega cuando permitimos que la madre tierra descanse, como todas las mamás. Cuando hay una mujer embarazada, es muy importante después del parto dejarla que descanse. Bueno, cuando la tierra ha parido y nos ha dado de comer, es importante dejarla que descanse también. En Coiba, tras 33 años de descanso de la tierra, el sitio al que peor le va, y digo peor entre comillas, ha acumulado algo así como un 45% de la biomasa con respecto a la selva primaria, al bosque viejo, y conste que es un lugar cubierto mayormente de cemento en su superficie. Otro que uno puede decir que entre comillas fue muy mal, en realidad tiene alrededor de un 70, casi un 80% de la biomasa con respecto a la selva primaria. Pero también hay sitios de bosque secundario en Coiba que fueron utilizados para agricultura familiar o parecida a la familiar, toda vez que no eran familias propiamente dichas las que habitaban en el lugar, y allí hay más de un 100% de recuperación de la biomasa con respecto a la selva primaria. Y eso fue gracias a que los presos de Coiba y también los agrónomos en jefe que dirigieron a la isla penal en su funcionamiento agrícola, supieron dejar siempre árboles remanentes, sembrar frutales. Hay un sitio que fue reforestado hacia los mediados de los años 80. En ese lugar, si no hubiera sido reforestado, estaría bastante mal. Hoy en día, ese lugar, para ver, ahora anda por un 94% de la biomasa con respecto a la selva madura. Son datos duros. Me he ido al campo con ayuda de estudiantes, con ayuda de un gran historiador cronista llamado Narciso Malimari Bastidas, que me ha ayudado a hacer estos estudios junto con Sara Justo, junto con
la botánica Yaneli Ospino y hemos tomado estos datos. Son datos duros, son datos contundentes que nos indican lo que ya los viejos agricultores de antaño sabían, nuestros abuelos. Si dejas que la tierra descanse, recuperas la cobertura vegetal, logras que la tierra vuelva a fertilizarse y permite que los árboles vuelvan a crecer formando una gran biomasa que nos refrigera la vida y que nos cuida el agua. Entonces sí es alentador. Si se pudo en Coiba, podemos hacerlo en el resto del país. Yo creo, doctor Edgardo Garrido Pérez, que este tipo de conversatorios son muy importantes porque van en dos vías. Ayuda a poner en perspectiva la problemática si no hacemos los cambios, los cuidados en materia ambiental. Y dos, nos da una idea de los trabajos que están haciendo ustedes como científicos y que esto generaría en cierta manera un estímulo a seguir investigando por todas las vías, de buscar también financiamientos que son una de las debilidades que cuentan a veces los investigadores para este tipo de trabajo. Hansa, comentarios, ¿qué te parece? El Día Internacional de la Tierra. Sí, la verdad es que, como bien dices, Torio, es bien interesante porque generalmente este tipo de contenido o está muy oculto o realmente no lo conocemos, al menos nosotros, el resto de los mortales. Y esto es bueno. Ahora yo le hago una pregunta al doctor porque me llamó muchísimo la atención y estoy totalmente de acuerdo con el concepto de que la Tierra tiene que descansar para poder regenerarse. Sin embargo, doctor, en el escenario en el que estamos nosotros, fuera de la isla que es una especie de oasis, ¿cómo podemos replicar esto? Por ejemplo, me acuerdo perfectamente hace un par de años el tema de las inundaciones en Colón. ¿Te acuerdas, Torio? Cuando hubo todo el deslizamiento y parte del tema era el tema de la ganadería intensiva y la agricultura intensiva que provocó el deslave en esa zona y se tocó mucho ese tema, que no era una zona de cultivo. Sin embargo, existe una realidad, la población está creciendo. Entonces, ¿cómo combinar estas dos partes, doctor? La población en Coiba también creció muy rápidamente. Alrededor de 4 años después o 5 de haberse fundado la colonia penal, esto es, entre los años 1920 y 1925, la población en Coiba ya se aproximó a los 800 habitantes, habiendo tenido un grupo fundador de reclusos que era de 50. Eso en 4 años fue un vigoroso aumento de la población. En Coiba también hubo agricultura en gran escala para producir mucha comida, mucho ganado, mucho arroz, etcétera. Pero lo que ocurrió es que los diseñadores del desarrollo de Coiba, los administradores del uso del territorio, respetaron a la naturaleza. Allí donde la topografía era demasiado quebrada, allí no se metieron. El 80% de la topografía de Coiba corresponde a tierras muy escarpadas que cuando llueve se lavan rápidamente. Además, requieren un esfuerzo muy grande, para decirlo en términos coloquiales, para chambear la tierra. Ese trabajo de machete, hermano, ese trabajo de hacha, machete, es mucho más duro allí, rinde menos el trabajo por unidad de tiempo. Entonces, los administradores de la isla de Coiba siempre fueron científicos desde el momento en que el doctor Belisario Porras colocó a la colonia penal allí. Siempre la administración de la tierra estaba dirigida por un científico, una especie de agricultor en jefe, y todo el mando militar de la isla tenía que obedecer. Si nosotros logramos que aquí en Panamá tengamos un buen nivel de, digamos, armonización política por medio del diálogo, logramos ponernos de acuerdo para que las zonas de nuestro país, donde el terreno es muy quebrado, donde es muy montañoso, se trabaje la tierra de una manera completamente distinta a la forma masiva que se aplica en tierras bajas, ya estamos reduciendo el impacto. Otra decisión en Coiba fue que no se impactó por igual en todos los sitios. En los sitios donde era pertinente, por tener menos espacio trabajable, una agricultura parecida a la agricultura tradicional familiar, la administración de la agricultura de Coiba lo permitió. Permitió que en las zonas como Gambute, en Coiba, donde está hoy en día la casa del Ministerio del Ambiente de los guardaparques, se trabajara la tierra de un modo que emulaba a la agricultura familiar.
También en los periodos, y el resultado es un ambiente, pues allí ya la biomasa en pie acumulada por el bosque está por un 130% con respecto al bosque primario. Es decir, tenemos más CO2 acumulado por ese bosque secundario que por la mismísima selva primaria. Hay una discusión biológica al respecto, pero para mí lo rescatable es cómo las decisiones de uso del suelo que se tomaron en el pasado pueden ayudar a que las cosas se hagan mejor en el presente. Entonces, lo que está ocurriendo en tierra firme, que no aconteció en Coiba, no fue el crecimiento de la población. La población en Coiba también aumentó de manera muy rápida. Tampoco fue la utilización de la agricultura masiva, porque ocurrió en Coiba también. Tampoco fue la exclusividad de la agricultura familiar, porque no fue así. Al igual que el resto del país, Coiba tuvo sitios con unos tipos de agricultura, tipo familiar, sitios de ganadería, sitios de arroz, sitios de ganadería transhumante, en la cual cuando llovía, en la época lluviosa, que llueve mucho, no estaba el ganado allí, ahí sembraban arroz. Y luego cuando venía la temporada seca, habían cosechado el arroz, metían al ganado y el ganado estaba comiendo una paja de alta calidad porque estaba comiendo los restos de la planta de arroz. El ganado defecaba allí, orinaba allí, luego cuando el ganado se iba, el arroz crecía mejor porque habían utilizado un principio científico básico, el ciclo de nutrientes. Entonces, pero de lo que se trata es de respetar los límites que la naturaleza nos impone. Si el terreno no da para trabajar agricultura masiva con maquinaria, ¿por qué estamos metiendo maquinaria? En Coiba no la metían. Y el resultado fue que en Coiba respetaron los bosques. Desde esas zonas de montaña, gracias a los bosques, en vez de tener terribles deslizamientos de tierra, como los que acontecieron en Colón, Chiriquí y en otros lugares, lo que ocurría era que poquito a poco, por gravedad y por lluvia, desde la madre selva grandota, 80% del territorio de la isla de Coiba, llegaban poco a poco los nutrientes a las zonas bajas de la tierra. Gracias a eso, durante 84 años de actividad agropecuaria en gran escala en Coiba, la tierra nunca se cansó. Entonces, y le dieron de comer a las demás prisiones. Y muy pronto le empezaron a dar de comer a la Escuela Normal San Juan de Móstenes Arosemena en Santiago. Es decir, muy pronto lograron excedente. Pero eso no se debió ni al carácter, digamos, policial, vertical, de disciplina impuesta que hubo en Coiba. No es verdad que tenemos que hacer lo mismo en Panamá en ese sentido, convertir al país en un penal. No, se dio simplemente a que todas las decisiones se tomaban pensando muy bien en respetar los límites que la propia naturaleza impone. Y en tierra firme hemos violado sistemáticamente esos límites. Y el certificado lo alertó, no le hicieron caso, y ahora pues yo tengo miedo de que no me hagan caso a mí tampoco. Yo creo que la explicación que ha vertido el doctor Garrido ha sido muy explícita y sobre todo, reitero, en el marco de la fecha que se conmemora hoy, 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra, y como usted explicó, doctor, que fue bastante ilustrativo el tema de que hay que reforestar, darle su tiempo a la tierra para que se vaya regenerando. Quiero dar un dato interesante, y es que el lema para el año 2024 del Día Internacional de la Madre Tierra es Planeta versus Plástico. Fundamental y urgente la necesidad de acabar con los plásticos para el bien de la salud humana y del planeta. Se sigue una reducción del 60% de la producción de plástico para el 2040, porque lo que respiramos, lo que comemos y nos produce son enfermedades. Hansa, comentario final antes de irnos al cambio. Bueno, hoy es un día para conmemorar y crear conciencia de que si no cuidamos nuestro hogar, realmente no hay no hay un segundo hogar, o al menos no por los próximos 100 años. Sin embargo, nos toca a nosotros cuidar todo lo que rodea el ambiente, ya ni siquiera no tanto por nosotros, sino por nuestros niños, nuestros nietos, ¿no? Así es, así es. Doctor Edgardo, voy a dar unos minutos finales también para que me hable un poco también brevemente de la organización que usted representa, de qué tipo están trabajando en Coiba, cuáles son los proyectos y planes a futuros. Wow, nosotros tenemos bastantes. Hay investigaciones en biología marina que son nuestra punta de lanza. Estamos tratando de lograr una mejor representación de las mujeres en los altos niveles de nuestra institución.
estamos reclutando estudiantes. Yo hoy fui a la Universidad de Panamá a tratar de seguir en ese proceso de reclutamiento. El doctor Guzmán Galvez está estudiando a los ñeques, que son animales que se han ido urbanizando en nuestro país y que necesitamos entenderlos mejor para comprender cómo recuperar nuestros bosques. El doctor Yves Flores está trabajando con los anfibios, que son muy buenos indicadores de calidad ambiental porque su piel requiere un ambiente sano, sin toxinas. Así que entendiendo mejor a los anfibios, vamos a entender mejor si la calidad del aire que respiramos todos los días es buena para el ser humano, ¿no? Sara Justo ha estado trabajando con tiburones, que son depredadores clave en los ambientes marinos. Yo estoy trabajando en las relaciones humanos-naturaleza a través de la historia. Si el planeta que estamos usando hoy lo estamos tomando prestado de nuestros hijos, entonces también es porque nuestros abuelos lo tomaron prestado de nosotros. Así que entendiendo cuáles fueron las buenas prácticas a lo largo de la historia de Coiba y de nuestro país y del mundo, que mejor garantizaron que la tierra descansara, podremos darle recomendaciones fáciles y prácticas a los estrategas del desarrollo nacional. Por ejemplo, en Coiba hemos descubierto que una vez por semana, durante muchas décadas, había un sitio donde los presos se reunían los domingos a jugar juegos de azar y a tomar chicha fuerte. Esa gente orinaba y al hacerlo fertilizó la tierra y allí los bosques están creciendo con rapidez. Si nosotros, por ejemplo, empezamos a organizar en torno a los toldos, las cantinas, una manera inteligente y que no huela mal, de utilizar esos desechos y colocarlos en zonas de reforestación en nuestras áreas rurales, podríamos convertir la regeneración de los bosques y la reforestación en nuestro país en una gran fiesta sin plásticos, porque después de todo, el plástico se produce a partir del petróleo y nosotros no somos un país petrolero. Supimos vivir sin plástico durante cientos de años, miles. Si pudimos vivir sin plásticos en el pasado, también podemos hacerlo en el presente. Un desafío que les dejo ahí como campanita esperando. Me quedo con esa reflexión, doctor. Y es muy interesante esta oportunidad que nos regala el doctor Edgardo Garrido Pérez en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, hacer un balance sobre todo de este campo de estudio que ellos están liderizando en esta zona y el impacto que tiene no solamente en Panamá, sino que puede ser un modelo de buenas prácticas para poderlo transmitir en otras latitudes no muy cercanas. Y sobre todo, jalar la carreta en buen panameño hacia un mismo camino, tener un ecosistema sano para tener una vida saludable y sostenible, porque esto está muy ligado también con la seguridad alimentaria, que más adelante vamos a estar hablando sobre esto. Hansa, minutos finales. Bolivia, nada, ya estamos a 2 semanas de las elecciones y seguimos con esto, ¿no? Bueno, sé que te gusta. Esta semana vamos a hablar también del conflicto que hay en el Medio Oriente, de Chile, con un experto internacional en esta materia, y viendo el escenario político, como tú bien decías, que ya está a pocos días de las elecciones del 5 de mayo, donde el país elegirá una nueva administración o continuamos con la misma. Eso depende de nuestros electores. Doctor Edgardo Garrido, le agradezco infinitamente la oportunidad que nos ha brindado a nivel nacional de poder compartir este tipo de información en el marco de este día tan importante, tan emblemático como el Día de la Madre Tierra. Y antes de irme, quiero también dejar un mensaje de nuestros anunciantes o donantes que hacen posible que ustedes puedan escuchar día a día este programa. Nuestro planeta necesita acciones puntuales hoy más que nunca. Por eso en Hutchison Ports trabajamos para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero por medio de la utilización de energía más limpia en nuestras operaciones. Mediante esta y otra iniciativa en Hutchison Ports protegemos el medio ambiente. Como ve, doctor, estamos encaminados en una política de conservación, de dar espacio a cientistas o científicos como ustedes que puedan vertir y que son panameños, señores, que está haciendo ciencia en Panamá y muchas veces no lo sabemos. Y de eso se trata este espacio de Línea Directa, dar las voces a los que no tienen acceso de cosas interesantes que se están construyendo desde Panamá para el mundo. No me queda para más, amigos y amigas que nos sintonizan en la tarde de hoy, lunes 22 de abril. Nuestro invitado de hoy, don Edgardo Garrido Pérez,
Hansa Hayi en los análisis y comentarios. Y en los controles, Ricardo Ricky Bermúdez, dándonos la asistencia técnica y escuchándonos para mañana, martes, en otro interesante programa aquí, en su programa Línea Directa por KW Continente. La verdad por encima de todo. No desplieguen el dial, que seguimos con el noticiero estelar de regreso a casa. Muy buenas tardes y bendiciones, Panamá. Saludos. Vote con la mejor